Gracias por decirlo. Ahora sí. Hoy se perdieron toda esa explicación. Ya de nuevo, voy a explicar esta última parte. Si esto de sacar los cálculos no es... Gracias por acordarme, banda. Entonces, los 3 enteros, 3 octavos, va a ser para poder encontrar ese 3 octavos, ¿qué hago? El entero, voy a borrar esta parte para explicarla, ¿no? Ese espacio entre el 3 y el 4, lo voy a dividir en el denominador que me indica acá la fracción, en este caso un 8. Entonces, tomo este espacio, lo divido en 4 partes. Si estoy aquí en la mitad, hay 2 partes, después acá tengo 4 partes, y después si esto a cada parte lo divido en la mitad, me dan esas 8 partes que necesito. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces si quiero tomar el 3 enteros, 3 octavos, va a ser 3 enteros, 3 enteros 1 octavo, 3 enteros 2 octavos, 3 enteros 3 octavos. Entonces en ese punto va a estar el 3 enteros 3 octavos. Entonces acá me voy a ir desde el menos 3, cuando vale menos 3, vale menos, cuando vale menos 3, vale en el eje Y 3 entero 3 octavos, entonces va a estar en este punto. Después, si tengo 2 enteros, 1 cuarto, entonces voy a hacer lo mismo. Aquí tengo los 2 enteros, y el espacio entre el 2 y el 3, lo voy a dividir ahora en 4 espacios. Entonces aquí voy a tener 2 espacios. Si esto lo divido en la mitad cada uno, tengo ahí mis 4 espacios, mis 4 partes. Entonces, como me dicen 2 enteros, 1 cuarto, aquí tengo 2 enteros, 2 enteros, 1 cuarto. 2 enteros, 1 cuarto. Entonces, cuando X vale menos 2, Y vale 2 enteros, 1 cuarto. Cuando X vale menos 1, dice que vale 1 entero, 1 medio. Entonces, ¿dónde va a estar el 1 medio? O sea, dividir este entero en 2 partes. Y aquí voy a tener el 1 entero, 1 medio. Después me dice, cuando el f de 0 es, cuando el x vale 0, el y vale 1. Entonces, cuando el x vale 0, aquí está el 0, el y vale 1, está acá. Y por último, cuando el x vale 1, y vale 2 tercios. O sea que este espacio entre el 0 y el 1, lo voy a dividir en 3 partes. Ahí están más o menos las 3 partes. Entonces acá tengo 1 tercio, 2 tercios. Y eso me queda acá. Entonces ahí me queda mi curva. Recuerden que esto es una curva, entonces no tengo que hacerlo con una línea recta. Se supone que si yo anoto estos puntos, me va a quedar ahí mi curva. ¿Ya? ¿Se entendió mejor ahí, Amanda, cómo graficar este Sí. Pero ejercicio? una pregunta, Dime. ¿no necesariamente tiene que salir la curva desde 0 o desde la raya, que sería la que va vertical? La X creo que sí. X. ¿Cómo? Ah, ¿cómo partir de acá en adelante? ¿De acá? Claro, ¿Ya? No, puede no. salir desde más arriba, de más abajo, da lo Sí, mismo. eso da lo mismo, eso no es problema. Eso depende de los valores que yo vaya tomando. Ah, ya. ¿Ya? Súper. Entonces ahora vamos, ya, entonces está listo este. Nos vamos al siguiente. Ahora los problemas. Ya. Ah, pero esto lo vamos a trabajar desde el Word. Ahora me acordé de eso. Voy a abrirlo en Word mejor para poder ir moviendo los espacios. Ahí sí. Ya. Ya, entonces el primero me dice, suponga que un cultivo de 100 bacterias se pone en una caja de Petri y el cultivo se duplica en tamaño cada hora. Calcula el número de bacterias que habrá en la caja de Petri después de 2, 3 y 5 horas. Entonces lo que me está diciendo es que voy a tener una población T, en donde mi población inicial son esas 100 bacterias, y esto, como dice que se duplica cada hora, o sea, cada 2 horas se va duplicando, este va elevado a T. ¿Ya? Entonces esa es la expresión que yo tenía que utilizar. Y ahí voy reemplazando mis valores. Cuando el t vale 2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que voy a tener 100, o sea que a las 2 horas voy a tener 2 elevado a 2,
O sea que 100 por 4, 400 bacterias. Después, cuando P vale 3, voy a tener 100 por 2 elevado a 3. Entonces me queda 2 elevado a 3, 8. ¿Ya? Y eso me va a dar 800. Y después cuando P vale 5, voy a tener que van a ser 100 por 2 elevado a 5, y eso va a ser 100 por 32, y estos son 3200. Entonces esta es la cantidad de bacterias pasadas las 2 horas, 3 horas, 5 horas. Se dan cuenta que entre las 2 y las 3 dice que se duplica por cada hora, se duplicó ahí. Teníamos 400, después 800. Ya. Ahora, la número 2. Recuerden que voy guardando lo que voy a ir anotando también. Y después eso se los voy mandando también a ustedes. Ya, entonces acá tenemos, aquí yo le copié la fórmula ya, la traje la misma guía. Nos hablan de la población de la comunidad de Peor Nada, cercana a los 1900 habitantes. Hoy esa comunidad sí existe. Cuando va camino al sur siempre la veo. Es cercana a los 1900 habitantes y la tasa de crecimiento de esta comunidad es del 2% anual. ¿Cuál será el número de habitantes transcurridos 10 años? O sea, cuando pasen 10 años, ¿cuánto va a ser? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a reconocer los datos que me entregan. La población inicial que me entregan son de 1900 habitantes. La tasa de crecimiento, o sea, R, es el 2%. Ese R lo anotamos en decimal. Entonces, esto me va a quedar, ese 2 lo tengo que dividir en 100 para encontrar el decimal. O sea, que me va a quedar en 0.02. Y el T que me dan son 10 años. Entonces, lo primero que yo hago, voy a encontrar cuánto es este P de T. Cuánto es la función en T de esta expresión. Entonces, tengo que el P vale 1900, el P sub 0 vale 1900. Aquí va a ser 1 más SR. Recuerden que SR se usa en decimal, por eso que lo vas a decimal ahí. 0,02 y elevado a este T. Entonces, si dan cuenta, ahí queda la función en T, porque la única variable que me falta es ese T. O sea que este P de T va a ser igual a 1900, 1 más 0,02, o sea 1,02 elevado a T. Y ahora yo reemplazo cuando T vale 10. Entonces cuando T vale 10, voy a tener que esto es 1900 por 1,02 elevado a 10. Entonces, ¿cómo realizo eso? Voy a explicar esto con la calculadora por si alguien tiene problemas para utilizar. Ahí se ve la calculadora, ¿verdad? Vamos a tener que esto es 1,02. Apretamos ese botoncito que está ahí. Que se me dice, lo estoy elevando ese valor. Aprieto el 10. Me da el valor elevado. Y eso lo multiplico ahora por los 1900. Y me da que la población pasado los 10 años es de 2.316 personas. No pongo los decimales porque estamos hablando de personas, entonces no puedo cortar ahí los habitantes de la población. Tienen que ser números enteros. Entonces, transcurridos los 10 años, van a haber 2.316 habitantes. ¿Ya? ¿Se entendió ese? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Claro. Pero ese punto 0,0, cada punto 0,8 debería ser como una uña. Es muy poquito. No alcanza ni siquiera a ser una pierna, yo creo, de una persona. Ya, entonces, vamos al siguiente. Ahora tenemos acá, dice, si se deposita en un banco 300.000 pesos a un interés compuesto anual de un 2%, ¿cuál será el capital final transcurrido 3 años? Pues aquí tengo la fórmula de interés compuesto, donde C es el capital final, C sub 0 es el capital inicial, el I es el interés
también en decimal, pasar ese 2% a decimal, y el tiempo transcurrido en años. Entonces, ¿qué datos me dan? Me dice que yo voy a depositar 300.000 pesos, entonces eso es mi capital inicial, los 300.000 pesos. El I me dice que es un 2%, entonces hago lo mismo y paso ese I a decimal, que es un 0,02. Y me están preguntando en la letra A cuánto va a ser ese capital a los 3 años, y en la letra B cuánto va a ser ese capital a los 6 años. Entonces voy a primero formular la expresión. Me va a quedar acá que C de T va a ser igual a 300.000 por 1 más 0,02 elevado a T. O sea que esto me da 300.000, 1,02 de C de T. Entonces después voy a poder calcular cuánto es el capital final transcurrido los 3 años. O sea que van a ser 300.000, 1,02 elevado a 3. Y eso me va a dar. Entonces, ¿cuánto me da eso? Vamos a la calculadora y acá tengo 1,02 elevado a 3 por 300.000. Y eso me da 318.362. 318.362. Recuerden que aquí también no es necesario poner el decimal porque no tenemos cómo les va a entregar ese 4 pesos el banco. Y después si tengo el C de 6, la letra B va a ser 300.000, 1,02 elevado a, no hay que ver 3, elevado a 6. Entonces acá me va a quedar 1,02 elevado a 6 por los 300.000. Y eso me da igual a 337. 848 pesos. Bien, entonces ahí estaría nuestro ejercicio. Si se dan cuenta, en este caso, en este banco, por tener 3 años La Plata, va a recibir 18.000 pesos, y acá por tener 6 años La Plata, va a recibir al final 37.848 pesos. Esta forma de, como estos cálculos, se utiliza mucho en los bancos cuando uno hace un depósito a plazo o un fondo mutuo. ¿Ya? De esta forma se manejan. Que al final a uno le da una rentabilidad, gana un poco, pero gana algo. Ya, después tenemos acá. Dice, en un banco el interés compuesto por realizar un depósito a plazo es de un 5%. Entonces me dan el I de un 0,5%, que si eso yo lo paso a decimal, voy a tener que es un 0,005. Ya, recuerden que eso es dividido en 100, me va a dar ese valor. Entonces me preguntan, la parte A me dice, ¿cuál será el monto final al cabo de 2 años si mi depósito fue de 150.000 pesos? O sea que si yo tengo un CD2, donde voy a tener los 150.000 pesos de 1 más 0,005 elevado a 2, entonces ¿cuánto va a ser este monto? Entonces aquí lo primero que hago es hacer esa suma, entonces me va a quedar 150.000 por 1,005 elevado a 2. ¿Y esto cuánto me va a dar? Entonces me doy la calculadora. Ahí se alcanza a ver bien. Tenemos 1,005 elevado a 2 por los 150.000. Y eso me da 151.100
151.503 pesos. O sea que por tener 2 años La Plata, ganó 1.500 pesos. Eso es muy poquito. Sí, pero es la verdad de lo que ocurre en los bancos. Los bancos uno gana súper poco por los depósitos, claro. Ya, después dice, si el monto final es de 320.000 pesos, ya aquí ocurre un problema que nos faltó colocar en cuánto tiempo. Porque dice, si el monto final es de 320.000 pesos, ¿cuál es el monto inicial de mi depósito? O sea, ¿cuánto es mi C sub 0? Si tengo esa tasa de interés, pero no me dicen en cuánto tiempo, entonces vamos a considerar los mismos 2 años. ¿Ya? Entonces aquí faltaba ese dato de cuánto tiempo. Entonces aquí vamos a tener 1.05 elevado a 2. Entonces para encontrar ese C sub 0 voy a tener que hacer 320.000 dividido en 1.005 elevado a 2. Y ese es mi C sub 0. Ahora, ¿cómo hago esto en la calculadora? De la siguiente forma. Coloco primero, parto por la parte que está elevado, 0,05 elevado a 2. Me da ese valor. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Anoto el 320.000, ya le coloco dividido en ANS. ANS me indica la respuesta anterior, o sea, ese 1.010025, y ella aprieta igual. Entonces ahí me dan los 316.823. O sea que una persona que puso 316.823.000, transcurrido 2 años, va a tener 320.000 pesos. Como 3.200 pesos de ganancia por esos 2 años. Bien, entonces ahí el tema de la calculadora, pues igual quería mostrarlo, para que se vaya viendo cómo utilizar la calculadora. Ya, ahora la última parte de este problema me dice que hay que realizar un gráfico considerando un monto inicial de 50.000 pesos. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser escribir la expresión. C de T igual a los 50.000 pesos por el 1,005 elevado a T. Esa es la expresión que yo quiero graficar. Ya, entonces, ¿cómo graficamos esto? Le vamos dando valores acá. ¿Qué valores les vamos a dar? Le vamos a dar valores de cuando transcurren 10 años, cuando vamos a partir con el 0. ¿Por qué con el 0? Porque donde parte esta curva, t igual 0, t igual a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años. Le voy a dar esos 3 valores, esos 4 valores. Entonces c de 0 va a ser igual a 50.000, 1.05 elevado a 0. Ese número elevado a 0 me da 1, por lo tanto me da 50.000. Después, C de 10. Entonces voy a tener los 50.000 por 1.005 elevado a 10. Y eso me va a dar, voy a sacar el tiro este cálculo acá. 1.005 elevado a 10 por 50.000. Me da 52.557. Después, un C de 20 a los 20 años, ¿qué ocurre? 1.005 elevado a 20 por 50.000. Y este me da 55. Después C de 30.
Me equivoqué, 1.05 elevado a 30 por 50.000, 58. ¿Ya? Entonces, ahí tengo mis valores. Entonces, cuando yo quiero hacer este gráfico, quiero mostrarle algo acá. Lo importante es que las proporciones de los gráficos sean las mismas. Entonces, por ejemplo, acá voy a tomar de 10 en 10. 10, 20, 30. Y acá, ¿qué va a ocurrir? Que acá tengo un montón de valores hasta llegar a los 50.000. Entonces, vamos a hacerlo así. Y de aquí vamos a pasar con mis valores. O sea, acá tengo 50.000. Ya. Tengo 50.000. Entonces, de aquí yo voy a partir con mi proporción. Eso quiere decir que voy a poner 50.000. Por ejemplo, 52.500. 55. Y 57.500. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice yo fue acortar toda esta brecha, que al final de ahí voy a partir para poder ver los valores, si no me quedarían muy arriba. Y aquí fui de 2.500 en 2.500, pero si se dan cuenta, siempre voy manteniendo una proporción. Entonces, cuando estoy en el 0, eso vale 50.000, va a estar acá. Cuando vale 10, va a estar en 52.500, un poquito más arriba. Son 52.557. Después, cuando vale 20, va a ser 55.244, va a estar por acá. Y después cuando vale 30 vale 58, entonces va a estar por acá un poquito más arriba el valor. Entonces aquí se forma la curva. Yo creo que aquí no se alcanza a ver bien la curva por los valores que estamos tomando. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Hay un programa que se llama, yo creo que ustedes lo conocen ya, se llama GeoGebra, ¿ya? Entonces aquí en GeoGebra voy a colocar mi ecuación, miren, C de X igual a 50.000, 1.05 y esto elevado a X. Entonces aquí está aquí debería estar el, pero espérense que pasa aquí algo. Ahí no me dan como los decimales. Ahora no me dan los decimales aquí. Ahora no sé por qué no aparece la recta. Yo creo que por los valores. Aquí tenemos 50.000. La vamos a probar con los 50 para que vean. No se ve la curva. Déjenme ver qué pasó aquí. No quiere verse la curva ahora. Ahí salió una recta. ¿Qué? Me quiere ahora graficar. 50.000, 1.005 elevado. Ahí está. Ya. Entonces, si se dan cuenta, aquí me queda la curva. Esto lo puse con un 50 porque el 50.000 me demora mucho en llegar ahí arriba. Entonces ahí se ve la curva. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí quedaría otro gráfico. Yo sé que cuesta verlo acá porque por los valores que nos dan, pero que hagan un gráfico así y ya estamos al otro lado. Que les quede más derechito que el mío, eso sí. ¿Ya? Entonces ese sería como el tema de graficar esta ecuación. Vamos a guardar igual esos cálculos que están hechos ahí. Ya, vamos al 4 ahora, al 5. Y aquí ahora tenemos que ver esto se llama el porcentaje de droga. Entonces acá tenemos que dice: el Hospital del Carmen lleva una persona intoxicada con droga, le dice a la enfermera que consumió 400 miligramos. Ya la enfermera realiza los primeros exámenes, se percata que la fracción por unidad de tiempo de la droga consumida es de 0,8
Entonces, ¿cuál es la cantidad de droga transcurrida 3 horas? Entonces, ¿qué datos me dan? El A sub 0 son 400 miligramos. El P, que el P es la fracción por unidad de tiempo, son 0.8. Y lo primero que me están preguntando en la A, me dicen cuánto va a ser transcurrido 3 horas. Entonces yo al formular mi ecuación, mi función, voy a tener que esto va a ser 400 por 0.8 elevado a t. Entonces si yo quiero calcular a D3, va a ser 400 por 0.8 elevado a 3. O sea que van a ser 204.8 miligramos. Ya, entonces tengo que, pasado las 3 horas, van a ser 204.8 miligramos. Y después me dicen que tengo que graficar la función. Entonces vamos a hacer de nuevo esto para hacerlo más rápido el gráfico. Entonces ahora van a ser 400, 0.8 elevado a este x, y ahí me va a dar el gráfico. Entonces si ustedes se dan cuenta, ese gráfico es de, no un crecimiento exponencial, sino que es una baja exponencial. ¿Ya? Entonces ahí está sería mi gráfico. Entonces vamos ahora al último ejercicio. El ejercicio 6, tenemos también ahora una depreciación, pero ahora de estos vehículos. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos la depreciación, la fórmula nos dice que es muy parecida, no me acuerdo con qué claro lo puse, pero también una C, una cantidad, un valor inicial de 1 menos un interés elevado a t, ¿ya? Denme un segundito. Ya, entonces tengo, en este caso mi cantidad inicial, mi valor inicial, van a ser son 15 millones. Ya, entonces esto, mi cantidad inicial. Y acá tengo mis dos valores, porque me preguntan la expresión para cada vehículo. Entonces si yo tengo primero el BMB acá, voy a tener que CDT va a ser los 15 millones por 1 menos el interés, ese 10%, pero ahora como decimal. O sea, como 0.01. Me acabo de confundir yo. 10 dividido en 100, 0.1. 0.1 elevado a un t. Entonces esto me va a quedar como 15, y ese 1 menos 0.1, 0,9t. ¿Ya? Y por el otro lado vamos a tener el de Chery, de la marca Chery, que ahora vamos a tener CDT igual a 15 por 1 menos, y ese 20% es un 0.2 elevado a t. Entonces vamos a tener que esto es 1 menos 0.2, o sea 0.8 dt. Entonces lo que nos piden calcular es ahora el valor de cada vehículo pasado 3 años desde su compra. O sea que CD3, en este caso va a ser los 15 millones,
Si se dan cuenta, le pueden quitar de poner todos los ceros. Voy a poner solamente los 15 millones de 0.9 elevado a 3. Entonces, si yo calculo eso, esto me da 0.9 elevado a 3 por los 15. Y me da que esto, el valor del auto ahora va a ser 10.935 millones. O sea que pasó de costar 15 millones a costar ahora 10.935.000 pesos. ¿Ya? Entonces cambió, bajó el valor por los años que ya han transcurrido. Ahora si hacemos esto mismo, pero con el auto de la marca Chery, vamos a tener 15 por 0.8 elevado a 3. 0.8 elevado a 3 por 15, y esto nos da 7,68 millones. Entonces aquí tenemos un valor más bajo, o sea que al principio costaba 15 millones y transcurrido 3 años, ahora vale 7,68 millones. Ya, es que vale 7.680.000 pesos. Entonces ahí se ve la diferencia entre dos artículos, ¿ya? Y esto es algo que pasa habitualmente, ya si no hay algo, los vehículos va bajando su valor cada año que va pasando. Incluso cuando ven a uno saca un auto, cuando se compra un auto a 0 kilómetros, lo sacó del concesionario y ya baja una cantidad de lo que pagó. Entonces la última parte nos piden un gráfico para comparar los valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacerlo también como rápida esta parte, graficar esas dos cositas. Vamos a usar GeoGebra. Entonces aquí vamos a poner f de x igual a 15, 0.9 elevado, como estamos en función de x ahora, x. Ahí está el gráfico del BMB. Y vamos a usar g de x ahora, de 15 por 0.8 elevado a x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo mis dos rectas, mis dos curvas en este caso, de las funciones. La naranja es la del BMB y la roja, que la vamos a cambiar mejor para que se note más la diferencia. La vamos a poner azul. Y la azul es la del auto Chery. Entonces, si se dan cuenta, el valor comercial del auto Chery baja mucho más rápido que la en este caso de este BMB. Entonces ahí estaría nuestra guía desarrollada. ¿Alguna consulta, duda, pregunta de lo que acabamos de hacer? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? Yo tengo Estaba una duda, viendo pero por en el... la clase. ¿Qué duda tienes? ¿Cómo se llama esto? Nos va a mandar el PowerPoint, ¿cierto? Yo se los voy a mandar. Sí, tranquila, me voy a mandar. Ya. Ya, Entonces ese día nosotros tenemos que hablar, usted va a abrir el PowerPoint y nosotros vamos como hablando nuestra opinión, como lo hemos vivido y todas esas cosas. claro. Si Ya. quieren, ya miren, dejemos, esperen, vamos a bajar aquí. Vamos a parar esto.